Hoy nos vamos a concentrar en el tema relacionado a la transformación digital de un mundo análogo a un mundo digital, perdonen la redundancia, y de esto va a estar a cargo el señor Jorge Abanto Vargas, que es socio de Avances Tecnológicos, desempeñándose con el cargo de gerente de desarrollo y proyectos con más de 15 años de experiencia en la gerencia y administración de proyectos de sistemas informáticos para empresas de los sectores de telecomunicaciones, industria, banca y minería. Cuenta con amplia experiencia en el control e implantación de proyectos de sistemas, conocimiento de procesos de negocios de todo tipo, habilidades para relacionarse y comunicarse a todo nivel, capacidad de liderar equipos de trabajo bajo presión. Nos acompaña también el día de hoy el señor Carlos Siriani Gálvez. Carlos es oficial de la Marina de Guerra del Perú, en retiro, bachiller en Ciencias Marítimo-Navales con posgrado en Electrónica y Comunicaciones y magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico. Cuenta con 27 años de experiencia en operaciones, logística, planeamiento, mantenimiento y organización y administración del personal. Carlos actualmente es gerente central de negocios para energía, minería, gas, petróleo e infraestructura en Ranza Comercial. Y finalmente nos acompaña el señor Ricardo Brasini Armestar. Ricardo es administrador de empresas con cursos de especialización en ESAN y la Universidad de Piura. Trabajó por más de 30 años en el sector minero y 3 años como gerente general de Bulco Perú. Trabajó en Minera Buenaventura, Minera Yanacocha, Minera Chinalco. En los últimos 20 años, como responsable del área de supply chain, tuvo una serie de responsabilidades, especialmente en la negociación y operación de contratos estratégicos de largo plazo. Actualmente, Ricardo es gerente general de Andari Logistics, compañía dedicada a la consultoría y asesoría de supply chain. Sin más preámbulo, invito a Jorge para que nos dé la charla. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle a Eduardo por la oportunidad de estar acá y poderles brindar nuestra experiencia que tenemos en la implementación de la transformación digital en la gestión de contratos. Unos puntos importantes que se trataron en estos encuentros que han habido han sido reducción de costos, trabajo colaborativo, eficiencia, y eso no se logra más que con la transformación digital, poder optimizar y mejorar los procesos de las organizaciones. ¿Qué es la transformación digital? Es lo primero que quiero que ustedes puedan tener el concepto claro. No es más que llevar y optimizar los procesos de la organización. No es más que llevar tecnología a los procesos que actualmente ustedes tienen. Y eso es parte de la innovación, de la competitividad, de la creatividad y de poder mejorar los procesos. Si llegamos a algunas definiciones ya establecidas, de CIO.com, la transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y activos con un fin. ¿Y el fin cuál es? Mejorar eficiencia, mejorar productividad y definitivamente disminuir el riesgo en las organizaciones, lo cual que va a lograr mejorar y tener un mejor activo de estas organizaciones. Otro concepto importante indicado por el líder digital de Wells Fargo es que la adopción de la estrategia digital es el camino hacia una nueva manera de hacer negocios. Empresas que no inviertan en transformación digital en este determinado momento son empresas que se van a quedar en el pasado. El objetivo de cualquier organización en este momento es reducir costos, mejorar eficiencia y mejoramiento de procesos. Y esto no se logra más que con tecnología y con transformación digital empleada en la tecnología. Si nos basamos en algunas cifras establecidas a nivel mundial, podemos decir que el 80% de las empresas creen que la transformación digital es crítica para mejorar la competitividad. Esto ya está establecido a nivel mundial. Empresas, vuelvo a repetir, que no mejoran procesos y que no invierten en la tecnología, se van a quedar relegadas en el pasado. 42% de los CEOs han iniciado ya la transformación digital. No es cosa de que, eso ya va a llegar al Perú, ya va a venir al Perú. Ya estamos en plena transformación digital. Estamos en pleno mejoramiento de los procesos y ya 42% de las organizaciones a nivel mundial ya están empleándolas.
56% de los mismos CEOs han dicho que estas mejoras digitales ya han empezado a generar beneficios en la organización, mejoras de ganancias y reducción de costos. Y finalmente en el Perú, ¿qué sucede? 52% de empresas ya están empezando a buscar esta transformación digital porque saben los beneficios que eso trae por consiguiente. ¿Dónde aplicamos la transformación digital? Hay muchos caminos. Es aplicar la tecnología. Marketing digital. ¿Quién no tiene Facebook? En el Facebook es la transformación digital del marketing. Tenemos mucha información actualmente, manejamos muchos volúmenes de información y hacer esos análisis de información, manejamos Big Data en cantidad y poder hacer estadísticas, reportes, análisis, también es transformación digital. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en esto, en los cambios de los modelos de negocio, ¿no? Es a través de establecer procesos más eficientes, mejoras y automatización de lo que realizamos actualmente de forma manual. Un punto importante es que lo hacemos actualmente. Todos tenemos nuestros procesos, pero el objetivo es mejorar la eficiencia a través de la tecnología. Y finalmente, en la medida de la oportunidad, una vez de poder haber optimizado estos procesos de negocio, ver qué capacidades de mejora hay, qué capacidades de optimización del proceso y del mejoramiento continuo que forma parte y es un pilar importante de esta transformación. Factores principales que han permitido la aceleración de la transformación digital en las organizaciones. Primero, básicamente, el Internet. ¿Sí? Mayor penetración del Internet, los menores costos del Internet. Redes sociales, mucho más difundidas, que integran campañas de productos, servicios, y hay una importante fuente de información de referencia. Y lo que todas las personas tenemos acá, smartphones, ¿no? Esto ha ayudado a potenciar, a incrementar, a poder difundir esta transformación y en la gestión de contratos es crítico, ¿no? Sobre todo ustedes, empresas mineras que tienen operaciones en minas, operaciones en sus centros, en los cuales un smartphone puede ayudar a tener la información en el momento indicado. Y todo se logra a través del acceso a la tecnología. ¿Cómo sucede actualmente en las organizaciones? En muchas, quizás ustedes ya están empleando la transformación digital. Sin embargo, el proceso actualmente en muchas organizaciones que visitamos, que hacemos consultoría o que nos encontramos, es vivir en un mundo análogo. Un mundo análogo donde hay mucho documento, mucho papel, mucho archivo, mucha información. Y eso que reduce eficiencia, eso que hace que las personas trabajen más, que para poder obtener alguna información determinada tengan que buscar y analizar la información. Si bien es cierto que lo logran, sí, lo van a conseguir, pero van a demorarse mucho más y la eficiencia va a ser menor. Tenemos muchos archivos Word, mucha documentación de los contratos, poder conocer cuál es la última versión del contrato, qué modificaciones se han hecho al contrato, cuáles son las adendas asociadas al contrato, qué seguros tiene ese contrato. Es complicado de manejar si es que no lo tenemos todo a través de un sistema y todo digitalizado. Correos, comunicaciones que ustedes hacen hacia sus proveedores, hacia sus contratistas, reclamos, todo el tipo de comunicaciones donde se manejan los correos, queda en los correos de las personas, no queda en un gran expediente electrónico donde uno pueda manejar y pueda tener la información centralizada al alcance de las personas. Y finalmente, mucho control manual, ¿no? Y el control manual está asociado ¿a qué? A riesgos de las organizaciones. Mientras más control manual tenga, más riesgo va a haber de poder tener un fallo, de poder cometer algún error o de poder dejar de ser eficientes en todo el proceso. ¿Qué es lo que buscamos como parte de esta transformación? Buscamos pasar a un mundo digital, un mundo en el cual tengamos los documentos digitales. Toda la información está digital, está implementada en un sistema, está centralizada en un repositorio, en una gran base de datos. Tener todos los físicos, pero únicamente los firmados. Ya no todos los documentos que podemos manejar. Solo tendremos que tener los físicos que necesitamos en un momento determinado. Aprobaciones. Quizás les habrá pasado a ustedes que cuando un contrato tenga que ser revisado o pase por una serie de niveles de aprobaciones, correo electrónico, ¿dónde quedaron las observaciones que me hicieron a ese documento? Ah, está en el Word. ¿Cuál es la versión del Word? Acá no. Acá tratamos de buscar e implementar que todas estas aprobaciones sean automáticas, se manejen a través de un sistema y que todo quede grabado dentro de este gran expediente electrónico. Y finalmente, reducimos riesgos ¿con qué? Con controles, alertas, avisos automáticos e indicadores importantes que nos van a permitir tomar decisiones en el momento correcto.
¿Por qué aplicar la transformación digital en la gestión de contratos? Lo primero, estadísticas o comentarios. La minería avanza hacia la inteligencia robótica, es lo que dicen. Y si nos centramos en el punto, todos luchan contra los mismos problemas, precios bajos. Sin embargo, según la experiencia, mucha de la innovación tiene muy buenos retornos. Y esto buscamos con la transformación digital, tener buenos retornos, tener ahorros, mejorar la eficiencia, reducir costos, lo cual al final va a incrementar las utilidades de las organizaciones. Otro punto importante, indicado en el comercio hace poco, la eficiencia operativa va a ser clave, ¿sí? Pero ligada a la tecnología y la innovación. Empresas que no innovan, como comenté, son empresas que se empiezan a quedar en el pasado, retrasados, y que no sacan ventajas competitivas con respecto a la competencia. Y finalmente, SAN, que indica que al no poder controlar ustedes los precios de los minerales, la minería está necesariamente obligada ¿a qué? A optimizar y mejorar los procesos y a bajar los costos en forma constante. Y esto se logra a través de la productividad, a través de la eficiencia, a través de la implementación de la tecnología dentro de nuestra organización y principalmente dentro de una gestión de contratos eficiente. Este es un diagnóstico de la situación actual que encontramos en la mayoría de las organizaciones con respecto a la gestión de contratos. ¿Qué tenemos? Tenemos un control inadecuado de las obligaciones, acuerdos, compromisos, ¿no? Nos comprometemos, ya sea con las comunidades, nos comprometemos con los proveedores o contratistas se comprometen con nosotros, pero esa información queda quizás en el contrato, queda quizás en papel, quizás en correos electrónicos, pero no hay información que me permita tomar decisión, que me permita alertar, que me permita comunicar que un determinado compromiso, una determinada obligación va a vencer, una determinada alerta que yo tengo que tener el control determinado. Con respecto a los contratos, durante el proceso de formación del contrato y que se va llevando las aprobaciones y las revisiones correspondientes, ¿dónde quedan esa trazabilidad de las versiones? ¿Quién aprobó el contrato? ¿Cuándo lo aprobó? ¿En qué momento se aprobaron? ¿Qué comentarios hicieron los aprobadores con respecto a unas determinadas cláusulas o condiciones del contrato? Esa información no queda en un gran expediente electrónico. Hay muchos contratos que pueden tener una renovación automática y las ampliaciones y renovaciones se vuelven sin control. ¿Por qué sin control? Por no tener un aviso, una alerta, una comunicación al respecto que me diga que hay un contrato que está próximo a vencer, hay alguna condición de ese contrato que va a vencer, hay algún seguro, alguna póliza, alguna fianza que ya está próxima a vencer. Si no tenemos esa información, es complicado tener el control. Podemos manejar algunos contratos, sí, pero a la medida que ese volumen de contratos se vaya incrementando y no tener las respectivas alertas y los respectivos controles, hacen que perdamos oportunidades y que perdamos el control de los contratos. Hay mucho proceso manual para generar la información. Si queremos sacar alguna estadística, cuáles contratos están por vencer, cuáles contratos han vencido y no se han cerrado, o cuáles ya han terminado y no se han cerrado, cuándo ha sido el vencimiento de nuestras pólizas, de nuestros seguros, qué comunicaciones tengo con los proveedores, cuáles son los reclamos o incidencias que se han presentado a lo largo del contrato, y no lo tengo de una manera ordenada, se hace complicado y ese proceso manual genera mucho tiempo en generar la información. Riesgos operativos. Mencioné que al no tener el control, el riesgo operativo es clave. El riesgo cuesta y alguien lo tiene que pagar, sea el cliente o sea el contratista, pero alguien paga ese riesgo. En la medida de tener los riesgos de alguna manera controlados, de alguna manera o mitigados al respecto, podemos lograr eficiencia en las organizaciones. No contamos con una cartera real de los contratos, ¿sí? Sabemos cuántos contratos tienen. Hemos visitado muchas empresas de las cuales le preguntamos cuántos contratos tienen. Bueno, creo que tengo tal cantidad. Ok, ¿cuáles son los contratos que tienen con mayor número de proveedores? ¿Cuáles contratos? ¿En qué estado están? ¿Cuáles están próximos a vencer? ¿Cuáles son las obligaciones de esos contratos que están próximos a vencer? Los seguros, los compromisos de los proveedores con respecto a esos contratos. Esa información no la tienen o tienen que buscar la información para obtenerla de una manera adecuada. Hay control deficiente de lo que les había comentado, de seguros, de fianzas, de las valorizaciones, de los controles de avances de obra que se van realizando y demás documentos contractuales que forman parte de esta gestión. Y finalmente, algo importante es, no se tiene un registro del desempeño de los proveedores. ¿Cómo sabemos el proveedor cómo se desempeñó? Justo tenía una conversación días anteriores que decían, acá en Perú nos olvidamos muy rápido
del rendimiento de un proveedor. A través de un sistema podemos poder identificar y a través de una serie de evaluaciones o criterios de evaluación cómo se han desempeñado los proveedores con respecto a servicios anteriores. Esos proveedores, qué nivel de servicio han brindado. ¿Y dónde es importante o dónde ayuda eso? En el momento que vayamos a convocar al proveedor en una nueva adquisición, en un nuevo concurso, en un nuevo proceso, estos sistemas deberían arrojar la información del proveedor, cuál ha sido su nivel de rendimiento, cómo el proveedor se ha desempeñado con respecto a servicios anteriores y ver de qué manera ese proveedor son los puntos fuertes y débiles con respecto a servicios que ya ha realizado previamente. Estos son uno de los principales problemas que se manejan dentro de la situación actual de la gestión de contratos. Si bien es cierto que son procesos manuales que se pueden realizar y que se pueden controlar, pero definitivamente la eficiencia y la tecnología logran mejoras en este proceso de gestión. ¿Qué trae como consecuencia en el impacto de las organizaciones? Impacto en una gestión poco eficiente o mejorable, por supuesto. Impacto de recursos financieros. Hay riesgos que no se pueden controlar o que podríamos haberlos controlado de una mejor manera, lo cual puede traer por consiguiente que estos riesgos puedan afectar recursos financieros de la organización. Riesgo para la empresa, por supuesto. Y finalmente la transparencia se puede ver afectada, donde tener todo el proceso completamente claro de cómo nació un contrato, desde dónde nació, no solo el contrato en sí, sino desde dónde se originó, desde cuál fue el requerimiento que originó el contrato hasta el cierre del mismo. Poder tener toda esta trazabilidad, todo este gran expediente electrónico, donde podemos tener toda la información de una manera rápida y al alcance del personal de las organizaciones. Esto se logra con la transformación digital. Beneficios de implementar la transformación digital en la gestión de contratos. Lo primero que les había dicho es un acceso único. La información ya no reside en las PCs de las personas, no reside en los directorios de la red, no reside en cada PC. Esto reside en un gran sistema en el cual se tiene toda la información centralizada, se tiene todo el proceso auditable y la trazabilidad completa de todo el proceso. No solo del contrato, sino desde que nació el requerimiento, pasó por el proceso de adquisición, se adjudicó y se firmó el contrato, se ejecutó el contrato, vinieron todos los avisos y finalmente se cerró el contrato. Todo este gran expediente electrónico se maneja o se puede manejar dentro de un gran sistema. En temas de gestión, ¿qué permite controlar? Reducir riesgos, por supuesto, registrar todas las obligaciones, todos los cumplimientos de los hitos, de los pagos, el reporte de desempeño de los proveedores y registrar todas las aprobaciones y modificaciones que han surgido a los contratos, además de poder controlar todas las adendas que forman parte de estos contratos establecidos. Y finalmente, luego de todo este registro de información y control de información, viene toda la explotación y monitoreo del mismo, que permite alertas tempranas y tableros de control para la toma de vencimiento, ¿no? Con la finalidad de tener indicadores que permitan gestionar de una manera proactiva toda la información del proceso de contrataciones. ¿Cuáles son las fases de la transformación digital en la gestión de contratos que debería aplicar dentro de un sistema, durante una transformación tecnológica? Lo primero es la gestión del requerimiento. Todo nace de una gestión del requerimiento. Las áreas usuarias tienen necesidades, contratar bienes, servicios, materiales, etcétera, y es importante manejar desde el requerimiento ya una buena definición de alcance. Se dice que un contrato que al final no se ejecuta de una manera correcta es porque el inicio de ese contrato no fue el correcto. La formación del contrato, que son las primeras etapas, deben estar completamente claras y establecidas para poder manejar de una manera eficiente todo el proceso. Luego de la gestión del requerimiento, lo que debemos controlar es todo el proceso de concurso. Una vez ya establecido el requerimiento, aprobado por las diferentes áreas usuarias que han participado en el proceso, teniendo toda la información, esta transformación digital debe llegar a poder permitir el proceso de concurso o adquisición. Que el sistema permita controlar a qué proveedores voy a invitar a este proceso de licitación o concurso. Dentro de esta información, que los proveedores puedan saber todo el calendario y toda la calendarización de todo el proceso. Cuándo los proveedores tienen que realizar una visita a terreno, cuándo los proveedores tienen que hacer consultas al respecto del proceso, cuándo los proveedores van a recibir las respuestas a las consultas y demás, como por ejemplo, entregar su oferta técnica y económica. Esto permite integración directamente. ¿Qué sucede en las organizaciones? Normalmente tenemos un correo de logística, el correo de logística manda las bases y toda la información la manejamos a través del correo de logística, pero todo queda ahí. Logística, ¿qué hace? Empieza a enviar la información a las diversas áreas. Lo importante de esto es que todo reside en un gran sistema.
Como finalizar este proceso de concurso, podemos tener también que una comparación con respecto a precios anteriores, precios que se han licitado con respecto a servicios anteriores y poder hacer un comparativo de precios con respecto a otros procesos. Y a su vez poder comparar y hacer una evaluación de las diversas ofertas presentadas con los proveedores, de tal manera que los sistemas nos puedan arrojar cuáles son los proveedores que debería, o el proveedor que debería ser adjudicado para un determinado servicio. Posteriormente, con este proveedor adjudicado para el proceso de concurso, ¿qué pasamos? Ya a la parte de generación, aprobación y firma del contrato. Generar el contrato, pero generar el contrato en base a ¿qué? A plantillas que ustedes ya tengan establecidas, predefinidas, de acuerdo a determinado tipo de servicios. Información que ya tengan ustedes en conjunto con el área legal, en conjunto con las diversas áreas de la organización, pero lo importante es reducir tiempos, ahorrar eficiencia, y lo mejor es tener estas plantillas ya preestablecidas que permitan un flujo más proactivo de la información. Con la firma del contrato, que puede llegar a manejar las firmas electrónicas, las firmas digitales dentro de la organización, estamos terminando con toda la parte importante. Y esta parte importante, esos 3 hitos, es la parte de la formación o la formulación del contrato. Con esta formulación del contrato bien ejecutada o correcta, ya pasamos a todo el proceso de administración-ejecución, que es el registro de todas las obligaciones, poder definir y controlar todos los hitos, todas las cláusulas más importantes, vencimientos de entregables, de obligaciones, de seguros, de pólizas, de fianzas, para que el sistema que alerte, avise, escale y los riesgos puedan ser controlados, mitigados o de alguna manera minimizados. Eso es un punto fuerte de gestión dentro de la parte de administración propia de los contratos. Pasado este proceso de registro de obligaciones, viene la ejecución propia del contrato, que lo que debe hacer que es enviar las alertas, pero no solo enviar alertas, como parte de la ejecución que tenemos reclamos, tenemos incidentes, eso igual ¿dónde queda? Eso tiene que quedar en una transformación digital, que tiene que quedar en un sistema, poder definir todas las comunicaciones que ya sea que los contratistas nos han enviado o las respuestas a las cartas que nosotros hemos dado hacia los contratistas y poder manejarlo todo dentro de un gran expediente electrónico, un expediente virtual, de tal manera que cuando alguna persona de la organización quiera entrar con los privilegios determinados a consultar esta información, pueda tener un gran expediente electrónico donde se maneje la información del contrato, de los incidentes, de las comunicaciones respectivas. Finalmente hay el seguimiento y gestión de las obligaciones y las valorizaciones. El sistema se apoya con las valorizaciones para poder medir los avances de obra. Lógicamente que esto no lo hacen los sistemas, pero sí se integran con los sistemas que ustedes tienen, los RPs que pueden tener, RPs conocidos de Oracle, de SAP, de Ellipse, que los sistemas tienen que estar preparados para poder traer la información. Los sistemas no viven solos, este sistema en particular no vive solo. Lo ideal es que se integre con los sistemas de la organización y puede interactuar de una manera coherente para evitar duplicación de esfuerzos. Y finalmente tenemos la gestión de las adendas, poder determinar todas las adendas que pueden surgir, ya sean adendas de ampliación de plazo, por costo, por ambas, o algún motivo que haya determinado esta ampliación de adendas, y poder pasar por todo el ciclo nuevamente de aprobación, revisión, firma respectiva. Hasta la finalización, el finiquito, cierre del contrato y la evaluación del desempeño, ¿no? Que al final es lo que les comenté, poder medir el rendimiento del proveedor, cómo este proveedor se ha comportado. ¿Para qué? Para que en futuros servicios que uno lo vaya a invitar en este proceso de concurso, poder saber el comportamiento de los proveedores, la calificación que ha tenido y ver qué oportunidades de mejora o cuáles son los puntos fuertes o débiles que tiene la organización o tiene el proveedor con respecto a nosotros. Y finalmente dar el checklist de cierre del contrato. ¿Qué impacto trae la transformación digital en la gestión de contratos? ¿Sí? Comprobado, hay de un 10 a un 30% de reducción de costos. De un 90 a 100% de cumplimiento de políticas establecidas por la organización. Se establecen políticas, hay mayores controles de gestión, con lo cual podemos garantizar de un 90 a 100% de cumplimiento de políticas. De 75 a 90% de reducción de pagos erróneos, por estadísticas se consideran que un porcentaje muy alto hay reducción de pagos erróneos por no tener un correcto control en la gestión de los contratos. Y finalmente una reducción de costos externos legales que se puede originar por una mala gestión. Un objetivo importante es que si formulamos bien un contrato y lo administramos bien, el éxito del proyecto es una alta probabilidad de que esté asegurado.
¿Cómo aplicamos la transformación digital en la gestión de contratos? Esa transformación digital, lo mínimo que debería tener es lo que les he comentado, gestión del requerimiento, poder manejar los requerimientos de una manera adecuada, poder tener todo, cómo nació el contrato, cómo se originó, todas las aprobaciones que ha tenido este requerimiento, para pasar posteriormente a la gestión de las adquisiciones. Poder controlar las adquisiciones, invitar a los proveedores, tener todo el calendario de los proveedores, que los proveedores interactúen con el sistema, que los proveedores puedan cargar sus ofertas técnicas, económicas, que se olviden de enviar los correos a logística, que los proveedores puedan cargar sus consultas a través de estos grandes sistemas, que el proveedor pueda completar todos los requisitos legales. Pero los requisitos legales, ¿cuándo? Los requisitos legales cuando ya empecemos con la gestión del contrato propiamente dicha, que el proveedor puede indicar si está al día con todos sus compromisos de trabajo, con todo lo que la pide la organización, de tal manera que pueda ser monitoreable y que la información esté al alcance y disponible de las organizaciones. ¿Y esto cómo se soporta? Se soporta con configuraciones, se soporta con administraciones propias de toda la transformación digital, se soporta con consultas que uno puede realizar por diversos criterios, consultas para saber qué contratos tenemos, en qué estado están, cuáles están vencidos, próximos a vencer, qué renovaciones tenemos. Consultas de reportes y finalmente consultas de indicadores, que es muy importante. Poder saber qué administradores de contratos, que son las personas que participan muy fuerte dentro de la organización, estos administradores de contratos, qué contratos tienen, qué volumen de carga de trabajo tienen, cómo los están manejando, en qué unidades operativas tengo mayor volumen de cantidad de contratos. Esto no se logra si es que no aplicamos esta transformación. Un poquito para resaltar es que esta gestión del requerimiento es permitir ¿qué? Permitir ingresar los datos, pero de una manera electrónica. Permitir ingresar los datos del requerimiento, el presupuesto, descripciones, tener la información de quién lo registró, quién lo solicitó, cuál ha sido el ciclo de aprobación de este requerimiento, definir los alcances, cargar toda la documentación adjunta que uno lo pueda tener. Con esto se inicia la parte de formación del contrato. ¿Pasar por qué? Pasar por el proceso de la gestión de los concursos, manejar adecuadamente estos concursos, poder manejarlos como un gran expediente electrónico, saber el requerimiento que los originó, saber la presentación de las propuestas que han realizado los proveedores, tener en la mano toda la información, pero en un gran repositorio de información, en un gran expediente electrónico donde podamos consultar de acuerdo a determinados criterios de gobernabilidad quién puede acceder a qué información y ver toda la trazabilidad de este proceso de concurso. ¿Por qué fue adjudicado a determinado proveedor? ¿Cuál fue el resultado de la matriz de evaluación de este proceso de concurso? La parte fuerte, la parte de gestión del contrato. Capacidad de generar plantillas, que ustedes puedan administrar estas plantillas, que el área legal pueda proporcionar las plantillas, que los usuarios que puedan generar de alguna manera estos contratos ya tengan plantillas preestablecidas y no tengan que estar buscando esa información, y que estas plantillas se complementen de manera automática, de manera dinámica, con la información que pueda nutrir estos sistemas o estos grandes repositorios de información. Y estas plantillas que permitan hacerles revisiones, aprobaciones y firmas del contrato, firmas electrónicas de los contratos y poder saber cuáles son los cuellos de botella. No sé si les pasa, pero generalmente podemos saber el contrato por qué no se aprueba, quién lo tiene, en qué estado está, o de repente pasar por el proceso de las regularizaciones de los contratos. Arrancaron los servicios, ok, arrancó un servicio ya y no hemos regularizado el contrato, ni siquiera tenemos el contrato firmado con el proveedor, por algunos motivos en particular. Esto se da en muchas organizaciones y luego estamos en el proceso de regularización de la información y la carga de la información. Poder saber dentro de los contratos cuáles son los contratistas asociados y también no solo los contratistas, sino saber cuáles son los subcontratistas que han podido trabajar en estos contratos en particular. Poder gestionar de una manera correcta estas obligaciones, esos entregables, poder saber cuáles son las alertas, qué es lo que yo tengo que definir o qué es lo que me va a llegar, qué información tengo que cumplir y poder registrar finalmente estas adendas. Poder saber qué cantidad de contratos tengo, cuáles están pendientes, cuáles están próximos a vencer, cuáles están cerrados.
y controlar sobre todo el cierre del contrato. Un buen contrato no finaliza hasta que no tenemos el cierre determinado. Poder establecer todo el checklist de cierre, toda la documentación que se ha comprometido para dar por cerrada el contrato, para poder adjuntar la evidencia y finiquitar o dar el finiquito al contrato correspondiente y poder tener todo el bagaje electrónico, toda la documentación electrónica de este contrato. Esto no se logra sin la transformación digital. Y finalmente, poder indicar qué tableros de control debemos. Tableros de control que ustedes puedan personalizar, no que dependan de organizaciones, no que dependan del trabajo manual, no que dependan del Excel, sino de alguna manera que ustedes mismos puedan reportear la información y sacarlas, seguimientos de contratos que se encuentran próximos a vencer, próximos a renovar, contratos vencidos y que no han sido cerrados, cuáles contratos están en concurso, adjudicados, ejecutándose, en firma, cuál es distribución gráfica de contratos por tipo, distribuciones gráficas por proveedores con más contratos vigentes, alertas de vencimientos, de seguros, fianzas, obligaciones, requisitos, poder manejar todas las comunicaciones, incidentes y los reclamos que se manejan como parte de la gestión contractual, alertas de seguros y finalmente poder tener un porcentaje de cumplimiento de todas las obligaciones. ¿Cómo vamos en el porcentaje de cumplimiento de obligaciones que nosotros hemos establecido dentro de la organización? Algunos ejemplos de contratos en firma, ejecutándose, que es información en tiempo real que ustedes pueden obtener, pueden sacar y pueden ejecutar en determinado momento, en base a la información que se nutra. Y finalmente, ¿qué factores de éxito son para esta transformación digital? La transformación digital es importante, pero no lo es todo. La tecnología es indispensable para lograrlo. ¿Pero qué se requiere? Primero la decisión de los sponsors, decisión y apoyo de la alta dirección. Sin el apoyo de la alta dirección, ¿podemos seguir trabajando de una manera manual? Sí. ¿Lo seguimos haciendo dentro de la organización? Sí, pero con los riesgos a los cuales estamos expuestos y que podemos tener o que deberíamos mitigar. Tener una claridad de los objetivos, claridad del alcance, de los recursos, de los plazos necesarios para la implementación. Poder hacer una correcta implementación de la gestión contractual. Integrar la tecnología dentro de este proceso a través de un mejoramiento de procesos de las organizaciones. Y finalmente, ser escalable. Contratos que me permitan llevar, o gestión contractual que me permita llevarla más allá. Gestión contractual que permita manejar diversas operaciones, operaciones por país, operaciones de diversas unidades en general, y poder tener una transformación escalable dentro de la organización. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. En beneficio de algunas personas que el día de ayer quizás no hayan podido asistir, yo quisiera hacer un breve preámbulo de algunas cosas que me impactaron cuando las escuché ayer. Se habló, por ejemplo, de 1.500 contratistas o proveedores, una cantidad enorme. Para eso, pues, con Word y con Excel creo que la cosa no camina, ¿no? Otro de los temas que se trató el día de ayer, que también me impactó mucho, que yo le llamo el síndrome de las islas, que es algo que existe yo creo en muchas compañías, era la falta de alineamiento de los procesos. Una herramienta como esta creo que ayuda tremendamente en estandarizar los procesos, ¿no? Y también mencionar, ¿no?, que cuando tuvimos la oportunidad de presenciar la exposición que nos hicieron sobre la experiencia de la transformación en una compañía minera que se llama El Brocal, que la puedo mencionar porque se expuso con nombre propio, habíamos visto pues de que existía un gran porcentaje donde los usuarios compraban directamente, ¿no? Una herramienta de este tipo creo que podría ayudar muchísimo, Jorge, en poder solucionar ese tipo de problemas. Carlos, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo lo que podría aportar referente al tema es experiencia, ¿no? Experiencia que hemos tenido nosotros como empresa de servicios en Ranza, que tenemos que administrar contratos con nuestros clientes y a la vez con nuestros proveedores. Y no es uno solo, sino son varios contratos y en cada uno hay acuerdos de nivel de servicio diferentes, hay obligaciones diferentes para ambos lados. Y bueno, teníamos un problema bastante grande en eso,
comenzando por la solicitud. Por ejemplo, cuando uno hacía un requerimiento para iniciar el proceso de un contrato, era vía correo, ¿no? O vía verbal. Entonces ahí se pierden los tiempos, no necesariamente estamos avanzando como requerimos para poder firmar el contrato. Luego las bases de datos, por ejemplo, la base de datos, una vez que ya se logró firmar el contrato, las bases de datos, si bien es cierto, se guardaban ordenados, ¿no? Todos los contratos firmados, quedan un montón de versiones anteriores y generan confusión, ¿no? O sea, no es una sola persona la que tiene que verificar el contrato, entonces generaba bastantes problemas eso. Lo otro es las aprobaciones. El flujo de aprobaciones también es otro problema, ¿no? Que una vez que ya está el contrato, ya se validó por el área legal, ya se validó ahora hay un flujo de aprobaciones formal. Igual, va y viene en físico, va y viene electrónico, nuevamente el mismo problema de varias versiones de cada contrato. Y una vez que se terminó ya con lo que es la gestión del contrato, comenzamos la administración del contrato, que ahí es donde, creo, para nosotros, es donde nos genera más valor este tipo de tecnología, de transformación digital, ¿no? Porque ahí tenemos que cumplir, como les mencionaba inicialmente, los acuerdos de nivel de servicio, las obligaciones, carta fianza, el tema de las adendas, el tema de saber en qué estado está, qué contratos tienes por vencer, qué contratos están vencidos a la actualidad, tanto hacia cliente y hacia proveedor. Entonces, nosotros tuvimos un proceso de transformación digital justamente para todos nuestros contratos. Actualmente hemos terminado ya, pero con todo lo que es nuevo, ¿no? Estamos en el proceso todavía de lo que es los contratos que estaban ya firmados, estamos en pleno proceso ya por terminar, pero creo que el valor que nos ha generado la empresa ha sido bastante, ¿no? Ha sido bastante porque ahora podemos tener en cualquier momento los indicadores, como mencionaba Jorge, muy parecido a lo que ha mostrado él, es los controles que manejamos, ¿no? Nada, es una experiencia, creo, de éxito en esto, ¿no? Lo que estaba comentando. Muchas gracias, Carlos. Ricardo. Aló. Sí, buenos días. Lamentablemente yo no tuve la oportunidad de estar en la reunión que se habló de temas de contratos. El día de ayer algo comentamos con Eduardo, pero una transformación digital, una herramienta que te ayuda a gestionar y a ser más eficiente, siempre tiene que tener un buen alcance, lo que se llama un scope of work, para ver exactamente qué modalidad de contratación vas a hacer, que puede ser suma alzada, puede ser tipo de materiales, puede ser precios unitarios, pero yo creo que basándonos en eso, ya como lo ha manifestado Jorge, ya no podemos seguir trabajando si no tenemos una herramienta tecnológica de soporte especialmente para el tema de contratos. El tema de contratos en el tiempo ha ido cambiando y teniendo un valor muy importante. Yo me refiero un poco a las empresas mineras y otras empresas de servicio que he visitado, donde el tema de contratación de servicios llega a ser hasta el 60% de la compra de bienes y materiales, que en algunos casos también terminan con contratos de suministro. Entonces, ya no podemos estar manejando Exceles, ya no podemos estar manejando propias computadoras donde se queda la información. Lo que ha explicado Jorge en todo el proceso es que definitivamente una herramienta que te pueda abarcar desde el inicio del requerimiento al cierre del contrato y que sea manejado en lo posible por un administrador de contratos va a ser lo mejor, porque en el alcance que viene a ser la parte del requerimiento, ahí nacen muchas cosas que en el tiempo cambia, y si cambia de manos ya a una persona que va a estar viendo la parte concursal y después la parte de gestión, se pierde ese inicio de información y esos cambios que se dan. Entonces lo posible es manejar eso. Ahora, el hecho de enviar información
recibir información de los proveedores, tenerlo todo en un solo repositorio, ver el tema de las consultas, que regresen las consultas, no solamente manejarlos en tema de correo, sino en un solo repositorio, porque es importante, porque después cuando se tome una decisión, esa decisión tiene que ser revisada por el grupo de gente, ¿no? que participa, ¿no? en ese concurso. Lo importante también es que ya no podemos estar manejando contratos nuevamente también fuera de lo que viene a ser una sola fuente de información. Ya no puedes estar manejando un contrato borrador que nace de una administración de contratos y de ahí que pasa al área legal, y de ahí que pasa al área de operaciones, de ahí que pasa y que vuelve a regresar, no se controlan tiempos, no se controla, y ¿dónde queda el usuario con sus necesidades? Está que sufre. Entonces, lo importante es tener, ¿no? una herramienta donde tú puedas meter cada organización sus propios templates, ¿no? sus propios contratos, y que automáticamente puedan salir un draft, y ese draft de contrato pueda pasar a las diferentes áreas donde quede registrado qué día, qué se modificó, cuándo lo modificó, quién lo modificó, porque eso también ayuda a rastrear cuando venga algún conflicto de qué cláusula fue modificada o qué cláusula no fue modificada, en el caso que exista pues una controversia, y lo que nadie quiere es entrar pues a un arbitraje. Lamentablemente en mi experiencia laboral hemos entrado a arbitraje. Yo creo que eso es importante, el manejo de todos los compromisos y obligaciones. O sea, si tú tienes 50, 100, 500, como he visitado a clientes, 1000, 1500, no lo puedes, o sea, los compromisos que tú adquieres en reportes, informes quincenales, semanales y todo eso, lo tienes que tener registrado, tienes que tener una alerta, si no se te pasa. Entonces, a la hora de la hora no cumples con, igualmente no solamente tú como cliente, sino los proveedores, no se cumple porque no hay un seguimiento de información, de reportes y de informaciones que son básicas, ¿no? Y el cierre del contrato es muy importante para ambos lados. Y todo eso es importante tenerlo, ¿no? en una herramienta que te brinde información. Tengo un minuto. Yo he sufrido 3 casos en mi experiencia laboral, no voy a dar nombres, pero lamentablemente en una de las empresas teníamos alrededor de más de 700 contratos, y estamos hablando ya de algunos años, y los manejábamos por Excel o manejábamos por otra herramienta donde no te alertaba. Hemos tenido problemas donde a un contratista tuvo un accidente, está haciendo un mantenimiento al taller de mantenimiento principal, se cayó, murió. Fatal. Y lamentablemente el seguro del contratista estaba vencido. Nosotros solidarios, o sea, finalmente eres solidario, pero nosotros solidarios, pero lo peor de todo es que no se avisó, o sea, no hubo nada que nos alertó de que justamente estaba el seguro del contratista vencido. Otro ejemplo, ¿no? O sea, con un contratista, yo soy siempre la idea del win-to-win, ¿eh? O sea, ayer escuché una presentación que fue la última, pero yo soy siempre de una relación win-to-win. Lamentablemente a un contratista que no le fue bien y ya nos habían pedido una serie de adelantos sobre trabajos que todavía no se habían ejecutado, ya no había otra opción de ejecutar la fianza. Ejemplo, la fianza se había vencido, no pudimos ejecutar la fianza. Y así sucesivamente, casos que pueden suceder si no tienes un control, no tienes un aviso. Entonces yo creo que, nuevamente, el tema del proceso de cómo ha ido funcionando la tecnología ya está en nuestras manos a poder tomar
decisiones, mejores controles y minimizar riesgos. Los riesgos son importantes por penalidades, no por bonos. A veces no tenemos ni tiempo de ver si tenemos una penalidad o tenemos un bono, porque no tenemos las alertas o los avisos necesarios. Lo que quería comentar. Gracias, Ricardo. Una pregunta para ti, Jorge, que me gustaría hacerte, es que nos comentaras un poco las interfaces que tiene esta herramienta con los distintos ERPs que pueden tener las empresas mineras. Bueno, eso depende de cada implementación. Cada implementación es diferente en las organizaciones. Principalmente las interfaces van por obtener la información de los proveedores. La idea no es duplicar información, es minimizar esfuerzos, es poder tener toda la información de los proveedores o sincronizar la información de los proveedores, poder tener la información de las áreas organizativas de la organización también para saber esos niveles de escalamiento, esos niveles de revisión, aprobación, por dónde tienen que ir, cuáles son las jerarquías correspondientes que tienen que pasar. Y adicionalmente, el control más importante, que es las valorizaciones. Poder obtener las valorizaciones de los RP, sea de SAP, Ellipse, Oracle o cualquier RP minero que se pueda utilizar para poder tener reportes acá, saber, como parte de una ejecución del contrato, cuáles han sido los pagos que ya se han venido realizando con respecto a este servicio. Y de alguna otra manera, hay RPs que tienen alguna información de contratos propia que se maneja y que hay necesidad de llevar esta información, llevar algunos datos propios del contrato o alguna información particular. Son algunas de las principales integraciones que se deberían realizar. Muchas gracias, muy interesante. Carlos, ¿algunas palabras? Nada, bueno, a lo que comenté antes podría agregarle que el proceso, por ejemplo, de implementación, un poco, ¿no?, para tener conocimiento, a nosotros nos duró más o menos 10 meses, ¿no?, porque son 4 meses de relevamiento de información, captación de la información, luego unos 4 meses de adecuaciones, ¿no?, que hay que hacer para que quede acorde a lo que uno necesita. Bueno, yo me imagino que debe variar eso dependiendo de cada empresa, ¿no?, pero estoy contando nuestra experiencia. Y luego, en 2 meses más o menos fue la implementación, ¿no? Ahora, ahí sí se nos generaron también algunos problemas o inconvenientes en el camino, como es que en algunos casos habían contratos que no se ejecutaban exactamente como eran, ¿no?, como decía el contrato. Básicamente por continuidad, había cambiado el contrato y uno seguía con el mismo esquema anterior y no habían habido modificaciones a la realidad del contrato. Y otro tema también es que al momento de la implementación, ahí sí pues es un tema de trabajar con las personas, de acostumbrarnos o reacostumbrarnos a cambiar el proceso y en vez de hacer los correos que son más simples, más fácil para hacer un requerimiento, hacerlo en el sistema, ¿no? Pero básicamente... Muchas gracias. Ricardo, una pregunta para ti. En relación al tema de la escalabilidad, las aprobaciones, las personas que están autorizadas a realizar un compromiso por parte de la compañía, ¿cómo se podría manejar esto? Ya cuando estamos hablando para una aprobación del contrato, básicamente, sí. Bueno, eso sí, yo creo que algunos que son acá administradores de contrato la viven, ¿no? O sea, la viven lo que viene a ser el hecho de si existe y nace una necesidad de un usuario en el campo o en cualquier ubicación, definitivamente es por algo. Y ese algo es una necesidad que puede ser urgente. Entonces, se va por todo el proceso y terminamos en un contrato. Ese contrato, de hecho, por cada organización, porque cada organización tiene sus propias aprobaciones, puede demorar cualquier cantidad. Entonces, puede demorar en el área legal, porque el área legal, no sé si hay gente acá del área legal, pero el área legal te puede decir, tenemos un montón de contratos y eso tiene que entrar al de abajo, a la cola. Entonces, el tema es de que necesitamos, que yo creo que es importante, y creo que esta herramienta también lo brinda, es
controlar los tiempos de aprobación. Y eso puedes manejarlo como indicador, o sea, un indicador de tiempos de aprobación que realmente pueda medirlo las áreas que aprueban. Y especialmente el área legal, que tú le digas, oye, esto está hace una semana, te ha llegado tal día, tal hora, hace una semana lo tienes, y que eso prácticamente sigue en tus manos, y muchas empresas, los contratistas, si no tienen photocheck, no pueden entrar a las operaciones, entonces no se puede brindar el servicio. Entonces, yo creo que hay un factor importante, porque los gerentes generales, que son la gran mayoría que firman, los CEOs que firman el contrato como firma final, siempre quieren un check del área legal. Entonces, hay que involucrar al área legal también un poco en el tema de aprobaciones de contrato. Igualmente, también es el hecho de que los mismos administradores de contratos también tienen una carga de trabajo, pero yo creo que con estas herramientas tecnológicas los va a ayudar a ser mucho más eficientes, más rápidos, y ayudar en sus procesos, ¿no? Pero yo creo que sí, definitivamente tiene que haber indicadores, ¿no?, en el tema de aprobaciones de contratos. Ok, una pregunta más para Jorge, para ti también, Ricardo. Yo vengo de la parte financiera, entonces nosotros los financieros siempre somos muy apegados a los números, ¿no? Pensamos muchas veces, quizás algunas veces equivocadamente, ¿no?, de que una herramienta tiene un costo y que este costo debe de tener un retorno. De alguna forma, Jorge, tú lo has mencionado en tu presentación. ¿Nos podrías explicar un poquito más, y de repente, Ricardo, ampliar un poco más ese punto? ¿Cómo convencerías tú a un CFO de que esta es una herramienta que él necesita? Bueno, a ver, lo primero, dentro de las estadísticas que mencioné, hay un costo de ahorro de horas hombre, definitivamente. Al tener todo automatizado, hay personas que van a trabajar menos, se van a dedicar al core de negocio, siendo productivas para otras actividades, y este sistema lo que va a ayudar es eso, poder ahorrar horas hombre dentro de la organización, del personal. Pero el más importante es poder controlar y minimizar los riesgos. Y eso estamos hablando de, en las charlas anteriores, seguridad, medio ambiente, que hay un accidente en planta, como lo mencionó Ricardo, por no tener un control adecuado de un seguro, de un subcontratista, de un contratista, hace que el retorno de la inversión sea inmediato. Sí, inmediato. Es el riesgo. Si Ricardo, ya que estamos para el partido de Argentina-Perú, se lo voy a seguir el taquito, ¿se puede complementar algo? No, sí, sí, definitivamente. O sea, yo creo que en algunas implementaciones que ya se han dado, los frutos están básicamente por la rapidez en el manejo de los contratos, por ser más eficiente. Lo que tú has dicho, carga de trabajo se disminuye. Un ordenamiento en la parte papelera documentaria es crucial. ¿Cómo se llama? El hecho, ¿no?, de que los administradores de contratos puedan estar metidos más a un tema de core business, o planear un poco también su propio trabajo, eso es importante, ¿no? Hay un porcentaje que se habla sobre los pagos erróneos, ¿no? Sí. Los pagos erróneos que se dan por no tener, ¿no?, un contrato bien manejado y bien estructurado y controlado también, ¿no? No, sí, definitivamente ahorros son varios, y especialmente también cuando tienes ya, empresas donde el nivel y la cantidad de contratos son importantes, porque la herramienta no solamente te marca para proveedores y contratistas, sino también para clientes. O sea, va a los dos mundos, ¿no? Entonces, esos dos mundos maneja también el tema, ¿no?, de que a veces en el mundo de clientes la cantidad de contratos son mayores. Pero yo creo que cada organización, dependiendo de la cantidad de gente y la cantidad de manejo de contratos,
tiene sus propios manejos de ahorros y que eso a ti te encanta, la parte cuantitativa, ¿no? Yo creo que lo explicaste muy bien cuando nos mencionaste el caso de la fianza vencida y el seguro vencido, ¿no? Sí. El día de ayer se ha hablado mucho sobre la diferencia entre precio y costo. Sí, claro. ¿No? Entonces yo creo que ese sería un ejemplo muy claro Sí. digamos, de la justificación económica que una herramienta de esta naturaleza tendría. Así es. Hemos recibido una pregunta interesante sobre la seguridad del sistema. Esta pregunta está dirigida a ti, Jorge. Nos preguntan, la seguridad, sea por violación de datos, sea por caída del sistema, otros factores que aparecen que aparecen con el desenvolvimiento digital. Nos están hablando sobre la seguridad y también seguramente sobre los perfiles de ingreso que se definen en el sistema de módulos que debes de tener un módulo de mantenimiento. Claro, ¿No? Si nos puedes comentar, por favor. Sí, por supuesto. A ver, estos sistemas en general tienen un nivel de gobernabilidad bastante alto, ¿no? En la cual se definen perfiles de quién está autorizado a ver qué tipo de información dentro del sistema. Adicionalmente, dependiendo de las organizaciones, hay organizaciones que optan por implementar el sistema dentro de los servidores propios de la organización. Hay otras organizaciones que ya están yendo un poquito más allá y que dicen, ok, todo apunta a la nube. Vámonos a la nube y apuntemos a tener todos los servicios allá. Y hay nubes en este momento, nubes de Amazon, nubes de Microsoft, que garantizan el nivel de seguridad hasta un 99.9%, con la seguridad de que nadie va a poder acceder a la información, de que esas caídas de Internet se van a poder dar por la organización contratante, pero no por el proveedor que está en la nube. Tenemos una segunda pregunta dirigida a todos y nos dicen, ¿cómo controlar el data input para el software de contratos? ¿Puedes repetir? ¿Cómo controlar el data input El data para el software de contratos? De repente nos puedes explicar un poco, Jorge, cómo levantas la información, cómo se hace la carga inicial y después cómo se hace el mantenimiento, ¿no? A ver, como mencionó Carlos, hay dos opciones, ¿no? Una opción es ingresar los contratos nuevos, ¿ya? Y el data input es el data entry, el ingreso de la información, ¿no? Importante es que los sistemas tengan las validaciones correspondientes para cada tipo de información a ingresar, que la mayoría de información esté dentro de tablas o configuraciones maestras del sistema, de tal manera que el usuario no tenga que estar ingresando mayor información, primero por temas de errores que podrían haber, pero segundo por temas de tiempo también. La idea es tener parametrizaciones y configuraciones ya establecidas. Sin embargo, hay otra modalidad. Cuando se implementan este tipo de sistemas, no es que nacen desde los contratos nuevos que se van a registrar en las organizaciones. Las empresas ya vienen con un gran volumen de información de contratos que vienen manejando de manera, llamémoslo manual, ¿sí? Y que es necesario automatizar o llevarlas a una implementación o llevarlas a una transformación digital. Esta información sí depende mucho de una coordinación entre proveedor, me refiero a proveedores de sistemas, y la organización. Porque la organización va a ser la encargada de nutrir esta información, de poder proporcionar la información y que la información que proporcione sea coherente bajo una estructura determinada, con algunos niveles de control determinados. El software propiamente podrá hacer las validaciones correspondientes, pero el primer filtro de esta información la tiene que ser otorgada por el cliente que contrate cualquier solución de transformación digital en la gestión de contratos. Muchas gracias. ¿Algunas palabras finales, Ricardo? Sí, algo que yo creo que no se ha comentado, lo ha comentado Jorge en su presentación, pero es el famoso dashboard, ¿no? O sea, el famoso indicador. Si hay algunos administradores de contratos acá, estoy seguro que en forma mensual o de repente quincenal les estarán diciendo: necesito tener el reporte de cuántos contratos, vencimientos, cuánto tenemos por contratos de suministro, cuánto es por construcción y cuáles son los montos en dólares y no sé cuántos. ¿Y qué pasa? De que no lo pueden tener en forma inmediata. O sea, normalmente, y yo he vivido esa experiencia, entonces eso conlleva a meter a 1, 2 personas, 3 personas, hacer queries, sacar información del sistema por aquí y por allá, y se demora prácticamente, puede ser hasta 3 días o más.
y eso es una información que la requieren porque de repente hay un comité de gerencia o para alguna información, ¿no?, que dentro del directorio se quiere conversar. Entonces, yo creo que este control de indicadores que te puede dar la información realmente a la mano, al momento, sirve muchísimo para tomas de decisión y adicionalmente Jorge algo presentó, pero yo podría sacarle más utilización a ese dashboard porque el sistema te lo puede dar. O sea, valorizaciones contra pagos, demoras en aprobaciones, una serie de cosas que te sirvan de alguna manera a ser mucho más eficiente y a entregar la data, la información a la gerencia, que es la que realmente requiere porque, o sea, son informaciones valederas. Me ha tocado nuevamente también a mí oportunidades en diferentes empresas donde ¿cuántos contratos tienen? Y la sonrisa es de acá a acá, pero se pone colorado. ¿Y sabes cuántos se te van a vencer en 30 días? ¿Sabes cuántas fianzas tienes? Y más o menos cuántos seguros de los... O sea, no sabe nada. O sea, todo es buscar papeles, buscar papeles. Ese dashboard te ayuda realmente a controlar eso. Nuevamente, la tecnología está en manos de nosotros a utilizarla y que nos ayuden a tomar buenas decisiones. Gracias, Ricardo. ¿Algunas palabras tuyas finales? Sí, un punto final para complementar es que todos estos sistemas de transformación digital ya no vienen solos, sino vienen asociados a un tema de movilidad, ¿no? Importante es que todas estas funciones que deberían tener estos sistemas que ustedes pueden necesitar o implementar se puedan manejar también desde dispositivos móviles, sea celulares, tabletas, para niveles de aprobación, para seguimiento, para revisiones, mucho más considerando que el administrador de contratos o la gente está en operación y que podría tener esa información descargada previamente en estos dispositivos móviles para poder manejar esta información de una manera coherente. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hemos tenido una exposición muy interesante del mundo digital. He visto muchas bondades en esta presentación. Vemos temas como alineamiento de procesos, vemos el tema de la movilidad, vemos el tema de la seguridad, ¿no? Vemos el tema del valor económico y el valor agregado que ofrece este tipo de soluciones. Y creo que sin tener que decir ya nada más, daríamos por concluida esta sesión.